El investigador peruano, especialista en literatura latinoamericana, Paul Baudry, acaba de recibir el premio de la Sorbona, que se concede a los mejores trabajos científicos en terrenos tan dispares como el derecho, la filosofía o la medicina. En este caso, la mención Fidelou Filoche, el nombre oficial de este galardón, le ha sido otorgada por su tesis doctoral sobre el escritor Julio Ramón Ribeiro. Y precisamente para hablarnos de este premio y de su trayectoria como investigador especializado, como decíamos, en literatura latinoamericana, Paul Baudry ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, gracias a ti, Jordi. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de Saint-Germain-en-Laye, no lejos de París, en 1986, pero va a ser en Perú donde vas a recibir tu formación. Y precisamente ahí vas a estudiar en un colegio franco-peruano, en Perú. Imagino que fueron tus orígenes franceses los que hicieron que estudiases en ese colegio, ¿no? Sí, mi padre es francés, entonces era natural que yo estuviera en una escuela francesa en Perú y que creciera en un medio bilingüe. Yo en el colegio siempre estudié en francés y entre nosotros hablábamos en español. Y en casa es un poco complicado. En casa siempre hablábamos francés y español entre los dos, depende con quién. Una vez acabado el bachillerato, vienes aquí a Francia con la idea de estudiar literatura latinoamericana. La imagen que te habías formado de Francia, porque imagino que no tienes recuerdos de tus primeros años, ¿era acorde con la realidad? ¿Hubo decepción o al revés? Digamos, yo llegué aquí y me convertí en francés. Es decir, conquisté la otra parte de mi identidad o la descubrí porque yo era francés de nacimiento, pero criado en el Perú. Y digamos, durante mi infancia me llegaban cartas de mi abuela o me llegaban encomiendas de mi familia francesa y yo me hacía una idea a través de los libros de lo que era Francia y de este tipo de intercambios con la familia. Pero llegar aquí fue ya otra etapa porque además comencé haciendo una prépa, que son estas formaciones muy exigentes de comienzos de carrera universitaria. Y el choque ya para alguien que estudia aquí o que a los 18 años entra a esta formación en Francia ya es muy duro. Y para mí fue peor porque además tuve que dejar a mi familia, a mis papás, a mis amigos. Tuve que dejar muchas cosas para venir a estudiar a Francia. No es fácil en plena adolescencia, ¿no? Romper con tus amigos, sobre todo. No, fue muy difícil y además, como te digo, fue una formación muy, muy exigente que me dio las armas para luego ingresar a la universidad y hacer el recorrido que me ha llevado hasta aquí. ¿Cuáles son las razones de haber escogido estudios literarios? Quizás tu pasión por la lectura. Bueno, mi historia con la literatura quizás comienza alrededor de los 13, 14 años con clases de literatura en el colegio donde descubrí a Maupassant, ¿no? Todo comienza con Maupassant. Ahora, el que conozca a Ribeiro justamente dirá que hay una conexión entre las dos cosas, pero no estoy muy seguro de eso. El formato, ¿no? Al menos. Bueno, Ribeiro era un gran lector de Maupassant, tradujo a Maupassant el español en el comienzo de los años 90, pero todo comienza en mi caso, con Maupassant. ¿Cómo conoces la obra de Ribeiro? Me contaste una cosa muy anecdótica, por cierto. Bueno, la primera vez que me topé con Ribeiro fue sobre una lavadora. Yo encontré un libro suyo que es Prosas Apátridas, es un libro del 75 compuesto por fragmentos filosóficos, en fin, de especulación literaria, digamos. Me encontré con este libro sobre una lavadora en la casa de un amigo en Miraflores, en Lima, y lo comencé a leer y a maravillarme de darme cuenta de que había alguien que era peruano y que publicaba este tipo de reflexiones que yo solo había leído en el colegio, pero con autores franceses, ¿no? Y bueno, esto, digamos, siempre Ribeiro se quedó en algún lugar de mi cabeza y cuando terminé la licenciatura acá en Francia y tuve que hacer mi primer trabajo de investigación, trabajé sobre Dichos de Luder, que es un libro del 89, con una suerte de alter ego de Ribeiro también. Y luego en el segundo trabajo de investigación trabajé sobre Flaubert y Ribeiro, sobre la impronta de Flaubert en Ribeiro, y posteriormente hice este doctorado justamente. En el 2014, Paul Baudry, gracias a una beca de la Sociedad de Hispanistas Franceses, vuelves a Perú para realizar ya un estudio sobre cómo se enseña la obra de Julio Ramón Ribeiro en la secundaria allí en Perú. ¿Es tan popular como se cree Julio Ramón Ribeiro en Perú? Sí, extremadamente, ¿no? Ribeiro es uno de los principales autores del Panteón Nacional, ¿no? Y digamos, el objetivo de este viaje de investigación durante el doctorado, dentro del doctorado, fue hacer un trabajo de campo
y fue hacer entrar, digamos, en una investigación que era estrictamente literaria, algo más sociológico, ¿no? Porque me interesaba hacer un trabajo bastante totalizador sobre Ribeiro, ¿no? Que tuviera esta ambición orgánica de cubrir todos los aspectos a partir de un concepto, una suerte de llave maestra que pudiera dar una relectura global de la obra. Y una de las entradas de esta relectura fue el trabajo de campo que hice efectivamente en el 2014. Con esta beca me fui a Perú a trabajar con colegios públicos y colegios privados en Lima y en provincia para estudiar cómo enseñaban a Ribeiro en la secundaria peruana, qué textos se elegían, qué tipo de ejercicios se pedían hacer a partir de estos textos, cuál es la imagen que tenían los profesores de Ribeiro y por consiguiente cuál es la imagen que también transmiten a las generaciones que van descubriendo Ribeiro en el Perú, ¿no? ¿Con qué fines se utilizaban o se utilizan esos textos de Ribeiro en Perú? Todo comenzó al revés, ¿no? Porque yo me di cuenta que en el Perú había una imagen de Ribeiro como un autor siempre progresista, un autor de izquierdas, comprometido con, los sectores más pobres, que criticaba el racismo, que criticaba el clasismo, etcétera, ¿no? Y me di cuenta de que esta imagen era una construcción, entonces me interesaba ver cuáles eran las instancias sociales muy concretas que en el Perú contribuían a hacer esta lectura particular de Ribeiro. No me parece que eso esté en sí en la obra, en toda la obra, pero me parece que es un fenómeno social. Entonces por eso hice este viaje para ver qué tipo de herramientas utilizaban y me di cuenta de que qué tipo de textos también, y me di cuenta de que los textos más estudiados eran Los gallinazos sin plumas, que es el cuento epónimo del primer libro de cuentos de Ribeiro del 55, Alienación, que es un cuento sobre un sambo que quiere convertirse en blanco, es un cuento de los 70, y una serie de cuentos que eran utilizados por los profesores para aleccionar a los alumnos y mostrarles que el racismo está mal, que la exclusión está mal, la exclusión social está mal, etc., ¿no? Entonces siempre había un componente aleccionador, digamos, en el uso de esta estética realista, ¿no? Al final de la tesis muestro justamente que es la tercera parte de la demostración, que digamos, el universo ideológico en el cual está la obra de Ribeiro es mucho más conservador de lo que parece, ¿no? Para esta tesis vas a poder trabajar en la biblioteca personal de Julio Ramón Ribeiro aquí en París. Sí. Imagino que fue emotivo, ¿no? Eso, poder leer las notas a pie de página. Bueno, fue más que emotivo, ¿no? Yo comparaba eso con una publicidad que yo veía cuando era niño, donde era una heladería y si uno encontraba el palito de helado, que había uno en 1.000.000, pues entraba a la fábrica y se ganaba todos los helados, ¿no? Entonces yo sentí un poco eso cuando entré a la casa de Alida de Ribeiro, su viuda, aquí en París. Y trabajé en los diferentes ambientes, ¿no? Donde están todos los libros de Ribeiro que él compró. Aparte, cada ejemplar está fechado con el año de la compra. Dentro de los ejemplares había una serie de pequeños detalles que le dan, que humanizan al personaje, ¿no? Habían facturas. Algún billete de metro, quizás. Sí, cosas así, ¿no? Pequeños detalles. Y por ejemplo, en las anotaciones en el margen, ¿no? Empecé a entender qué significaba tal tipo de raya, tal tipo de... Y eso es un trabajo, por ejemplo, que no había sido hecho, ¿no? Y mi idea es, en algún momento, sistematizar esto y publicar realmente el inventario total de la biblioteca. También para esta tesis vas a realizar entrevistas con familiares, críticos, amigos de Julio Ramón Ribeiro. ¿Te encontraste con sorpresas en alguna de estas entrevistas? Sí, realicé entrevistas a su viuda, a su editor en Perú, y a Giovanna Polarolo, que es una catedrática, poeta peruana, que participó en una de las adaptaciones al cine de sus cuentos. Sorpresas, me di cuenta el universo que había alrededor, el universo testimonial que había alrededor de Ribeiro, que es un poco lo que se explotó en un libro que salió hace muy poco que se llama... un libro de Daniel Tittinger, Un hombre flaco. Es un libro, una crónica que él hizo, es un periodista peruano, donde fue recogiendo testimonios por aquí y por allá para digamos, hacer una semblanza, ¿no?
¿Es serio el propósito de Julio Ramón Ribeiro de querer ser un clásico? Tú que has trabajado en ese tema. No solo es serio, sino que no se había puesto en esos términos, ¿no? Porque, digamos, si el postulado es que Ribeiro quiso convertirse en un clásico, eso ya es paradójico, ¿no? ¿Qué artista desde el comienzo de su obra tiene esa vocación de trascendencia, esa vocación de, digamos, atravesar el tiempo, ¿no? Es paradójico porque muchos de los clásicos, en un sentido muy amplio de la palabra, no me refiero solo al sentido del siglo XVII francés, por ejemplo, ¿no? En un sentido muy amplio, muchos escritores o músicos, en fin, o cineastas, terminan por convertirse en clásicos porque la obra está dentro de un campo social, ¿verdad?, que la va entronizando poco a poco hasta hacerla entrar dentro del canon. Pero en el caso de Ribeiro, lo interesante es que lo que está alrededor de la ficción, ¿no? Lo que se llama el corpus paraficcional, las entrevistas, el diario íntimo, los ensayos literarios y filosóficos, etcétera, muestran que hay una reflexión sobre cómo escribir para quedar, ¿no? Cómo escribir para atravesar el tiempo. Y es toda una reflexión teórica donde hay una serie de influencias francesas, sobre todo, digamos, que justifican este deseo. Y otro elemento que también introduje fue el psicoanálisis, ¿no? Entonces es otro de los aportes, es una tesis pluridisciplinaria, digamos. En este punto porque Ribeiro estaba muy enfermo. Ribeiro tenía una úlcera que fue operada en los años 70 y que degeneró en un cáncer que lo mató en el 94. Y digamos, cuando uno lee el diario en particular, hay un diario en los años 70, no sé si es 74 por ahí, donde él se da cuenta que está muy enfermo. Cuando lee este capítulo del diario, uno se da cuenta que la reflexión teórica sobre cómo escribir para quedar, ¿no?, para quedar en la historia, es mucho más abundante, es mucho más rica, mucho más intensa, porque justamente está intentando encontrar maneras de quedar, ¿no?, de permanecer. La búsqueda de la vida eterna, ¿no? Sí. Hemos tenido algún que otro problema antes de empezar este programa. Es cierto ese aura de mala suerte que corre detrás de Julio Ramón Ribeiro. Precisamente el día de la lectura de tu tesis, el 14 de noviembre del año pasado, un día antes hubo unos terribles atentados aquí en París, ¿no? Sí, los atentados en París se produjeron un viernes y la tesis debía ser sustentada un sábado. Entonces fue muy complicado porque yo tenía acá a mi familia, gente que vino de Perú, de Chile, en fin, de Estados Unidos, de diferentes lugares de España, ¿no?, del jurado también, gente que vino para la sustentación y que se tuvo que anular completamente y posponer un mes, pero ya no fue igual, ¿no? Se perdió la sala, se perdió una serie de cosas. Entonces alguien me decía, creo que era Javier de Navascués, que es crítico español, me decía, pero eso te pasa por estudiar a Ribeiro, ¿no? Porque justamente a Ribeiro le pasan estas cosas siempre ligadas a la fama de su mala suerte. Ejemplos breves de su mala suerte, el ejemplo más famoso es el de la traducción de su primera novela, Crónica de San Gabriel, en Gallimard, en el 69 me parece, donde en la solapa aparece la foto de un hombre negro en vez de la suya, ¿no? Y a esto le siguen una serie de problemas editoriales, sobre todo con la editorial Populibros, que era la editorial creada por Manuel Escorza en el Perú, donde se invierten capítulos, se traspapelan títulos, es una cosa, y él, digamos, a la distancia da esa impresión, o en todo caso es la impresión que ha construido él mismo y que ha construido la crítica, de haber estado siempre muy desinteresado de su obra, digamos, del destino editorial, del destino material de su obra. Pero lo que intenta demostrar la tesis en uno de los capítulos es que esto es una construcción y que al contrario, era un hombre, como todos los escritores, muy preocupado por el devenir de su trabajo, ¿no? Hablando de mala suerte, Paul Baudry, es cierto que estuviste a punto de perder la tesis quemada en un incendio. Sí, por eso no hay que trabajar sobre Ribeiro, porque pasan cada cosa. No solo pasó lo del atentado, sino que efectivamente hace algunos años, me parece que fue en el 2013, yo sufrí un accidente grave en París, se incendió el edificio donde vivía y al cabo de poquísimos minutos entre el momento en que oí que gritaban fuego, yo vivía en el tercer piso, ¿no?
Entre el momento en que gritaban fuego y el momento en que tuve que intentar salir por el pasillo pasaron algunos minutos, ¿no? Quizás 2, 3 minutos. Entonces, en 2, 3 minutos tuve que evaluar qué cosa me llevaría de mi casa si todo fuera a desaparecer, ¿no? Y aparte era un viernes por la noche, totalmente banal, y tuve que dejar la computadora, ¿no? Dejé todo, dejé la tesis, dejé todo y me quedé acorralado en el departamento e intenté bajar por la ventana. Y cuando estaba intentando bajar me resbalé y me caí sobre un auto. Me caí sobre un auto de 3 pisos y salí milagrosamente ileso. Podría haber acabado mal, ¿eh? Podría acabar no solo mal, muy mal, en fin, de la peor manera, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Y la tesis, y no solo eso, sino es todavía más riberiano, ¿no? Sino que pasó esto, yo terminé en el hospital, no pude ingresar a mi casa durante muchos meses, y al día siguiente el incendio, 2 días después, entraron a robar al edificio. No solo hubo el incendio, sino que la gente se aprovechó, ¿no? Que habían abierto las puertas, se metieron a robar al edificio y se robaron la computadora. Y se robaron la computadora y la computadora terminó 2 pisos más abajo, tirada entre las cenizas. Fue una cosa tremenda. Volviendo al premio de la Sorbona, hablemos de cosas positivas que acabas de recibir. Y imagino que te produjo una profunda emoción, ¿no? Y sobre todo satisfacción. Después de tantos avatares. Después de tanto trabajo, pero digamos, el premio tiene una significación personal para mí, más allá de mi trabajo como académico también, ¿no? Yo he trabajado mucho desde que iba a Francia. Yo me he esforzado muchísimo en estos 11, 12 años de trabajo y he sacrificado muchas cosas. He puesto entre paréntesis muchas cosas de mi vida personal para llegar al final de mis estudios y realizar mi sueño, ¿no? Y digamos que al final de la tesis, que ya es digamos una aventura dentro de la aventura, sea recompensada por un premio tan importante, para mí es un orgullo, ¿no? Es un orgullo haber logrado no solo terminarla, sino que eso sea reconocido por un jurado que es totalmente imparcial, hecho especialistas de esta materia y de otras materias, y gente que yo no conozco, pero ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces creo que la tesis ha cobrado vida propia y ha sido valorada por otras personas. Es una gran satisfacción. Julio Ramón Ribeiro estaría contento, el que vivió tanto tiempo aquí en París también, ¿no? Me imagino, sí, a veces pienso en él, pero es una relación un poco extraña porque yo he convivido con él tantos años que dormíamos juntos, comíamos juntos, es una presencia espectral, ¿verdad? Trabajar tantos años sobre un escritor, porque si cuento los años de maestría son 6 años, a tiempo completo, de lunes a viernes sobre Ribeiro, ¿no? Entonces, y viajando, ¿no? Por Europa, por Perú, digamos, buscando archivos, es un trabajo de largo aliento, ¿no? En fin, pues Paul, felicidades de nuevo por este Gracias. premio. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y Gracias. sobre todo, permíteme dar las gracias a Hélène Avril, quien está detrás de los cristales al tanto de que todo salga bien en este programa. Gracias a ustedes. Gracias de nuevo y que siga tu labor para mostrar aquí en Francia y en Europa las joyas de la literatura latinoamericana. Gracias.